Estudiante de arquitectura y estoy cursando la materia de arquitectura sostenible. Hoy les voy a hablar sobre un interesante tema que es los desechos sólidos y todo lo que implican estos. Primero quiero indicarles lo que vamos a tratar en esta presentación, en este pequeño video, comenzando por los residuos sólidos. Dentro de este tema vamos a ver qué son y cómo nos afectan. Vamos a hablar sobre la clasificación CRETIF y cuáles son las medidas preventivas que existen. Vamos a ver todos los tipos de materiales que entran aquí. Y por último vamos a tratar un poco sobre la mitigación de estos materiales, sobre estos desechos, aplicando la regla de las 3 R's. Comenzamos con una pequeña definición de qué es un residuo. Las primeras dos son extraídas directamente del diccionario y las leeré textualmente. La definición 1 es una parte o porción que queda de un todo después de quitar otra parte. Y la segunda es una materia inservible que resulta de la descomposición o destrucción de una cosa. Como podemos ver, no es tan claro o no encierra totalmente lo que queremos entender, por lo que vamos a hacer un concepto mezclando un poco de esas definiciones con nuestra propia definición. Así que diremos que un residuo o los residuos son aquellos basuras, desperdicios, desechos que se generan en los núcleos urbanos o en sus zonas de influencia. Esto es, donde hay casas, donde hay edificios, donde exista la vida humana, se van a generar siempre residuos. Bien, pero pues no todos los residuos son iguales, ¿o sí? Bien, estos residuos, pues muchos de nosotros ya los conocemos, son los alimentos, el cartón, la madera, el plástico, los metales, las baterías y todo esto. Pero es importante resaltar que estos residuos son solo residuos domésticos. No implica que estén, aunque se puedan generar, no implica o no abarca hasta los residuos peligrosos. Esto los veremos más adelante, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Bien, ¿estos residuos nos afectan a nosotros? Pues esta pregunta a algunos nos parecerá obvia, a algunos no, no lo sé. Pues estos residuos van saliendo de nuestras casas, llegan a basureros, estos basureros se van aumentando de tamaño, algunas veces se cubren, algunas veces se dejan descubierto, pero no importa lo que se haga, estos materiales empiezan a descomponerse muy lentamente, pero se descomponen. Y mientras más es el número que está almacenado en un lugar, mayor se empieza a generar gases, se empieza a generar una cantidad tan grande que empieza a ser muy peligrosa para las personas que viven ahí cerca. Pueden ser explosivos, pueden ser tóxicos, pueden ser dañinos para nosotros. Y no solo para nosotros, sino también para los animales que viven en este planeta. Por ejemplo, hay algunas bolsas que dicen biodegradables y cuando llegan al agua, que es donde normalmente se llega mucha de la basura, se empiezan a desintegrar, pero esto no se desintegra totalmente, sino que se convierten en microplásticos. Y esos microplásticos se los comen los peces porque piensan que es alimento y es tóxico, se empiezan a morir porque pues ya no pueden seguir consumiendo. Lamentablemente hay unos que mueren y otros que no. Los que no mueren son capturados y después comidos por los seres humanos que empezamos a comer estos mismos alimentos que son tóxicos para nuestra salud. Bien, ¿y cuáles son los residuos que están aquí en estos basureros tan grandes que hayamos dicho? Hay que recordar para esto la primera diapositiva. Son solo los domésticos los que nosotros vamos a tratar primeramente. Y es el cartón, el papel, la madera y en general materiales inorgánicos como vidrio, plástico y metales. Cabe resaltar de nuevo que dentro de nuestros hogares no vamos a tratar o no vamos a poder clasificar como tal los residuos peligrosos. Esos se clasifican de otra manera que veremos más adelante. Bien, estos elementos que podemos sacar de nuestra casa se clasifican normalmente como orgánicos e inorgánicos. Los orgánicos son todo aquello que sacamos de fuentes naturales, por así llamarlo. Puede ser la comida, que son huevos, plátanos, guayabas, cualquier cosa que sea parte de frutas o verduras, pero también la madera, el cartón y el papel, porque estos se sacan directamente de la madera de un árbol, entonces pueden ser reciclados también. Y están los inorgánicos, que pueden ser aquellos que produce el hombre.
Son productos envasados con plástico, con vidrio, con metal, pueden ser lavadoras, estufas, pues vasos, termos, plumas, encendedores, perdón, y cosas diferentes. Y hay una tercera clasificación, que es la que no estamos clasificando dentro de los residuos urbanos. Esta clasificación son para elementos que son realmente dañinos para la salud de cualquier ser vivo. Y esta clasificación de materiales no lo podemos decir como orgánico o inorgánico, sino en una clasificación un poco más específica que se llama CRETIF. Esos materiales vienen regulados por una norma que es la NOM 052 y la Semarnat 2005, y vamos a ver qué significa. CRETIF es un código que fue creado para hacer referencia a todos estos materiales que son peligrosos y que cumplen con una o más de estas características. Sus siglas significan corrosivo, reactivo, explosivo, tóxico, inflamable y biológico infeccioso. Bien, el primero es el corrosivo y es la capacidad de un compuesto de disolver a otro y se clasifica por su pH. Es lo que normalmente conocemos como ácido y podemos notar aquí en las imágenes que está compuesto por ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido acético o ácido nítrico. No tiene que tener forzosamente todos estos, pero con que tenga uno de estos entra en esta categoría. Como podemos ver en esas imágenes, si esto llega a caer llega a tocarnos, puede generar graves lesiones, y no solo a nosotros, sino también a otros seres vivos. La segunda clasificación es el reactivo, y para que los elementos puedan ser clasificados como residuos peligrosos reactivos es porque son inestables y pueden explotar. De hecho, esto es dentro de las moléculas, se le llama mutantes, y tienden a mutar, como lo dice su nombre, a cambiar otro elemento, pero al cambiar otro elemento, como ya no es el mismo, sus partículas se descomponen, se empiezan a crear otras micropartículas que reaccionan con los elementos, por ejemplo el carbono 14, al convertirse de carbono 14 a carbono 15 suelta varias partículas que pueden ser mezcladas con otros elementos, y es peligroso que si no se tiene en un ambiente correcto pueda llegar a explotar. El siguiente es el explosivo, que este sí ya no es tanto estable de que sí, si no, sino que este es directamente peligroso, ya que por la misma temperatura se puede hacer un choque repentino de estos elementos y puede llegar a explotar, ya que como sabemos, bueno, podemos ver aquí a la derecha el gas, es el CNTP, son las moléculas por millón, se tiende a expandir, a contraer dependiendo de que si hace frío o si hace calor. Esto lo podemos verificar con un globo que si lo ponemos en agua fría o en agua caliente, su masa cambia. Si no se tiene un cuidado propicio con estos elementos, pueden llegar a hacer explosiones bastante graves y pueden resultar bastantes personas heridas. El siguiente es la clasificación tóxica, y esta a su vez se subdivide en otras tres, pero primero veamos qué tiene que cumplir para que sea tóxico. Bien, para que un elemento sea considerado como tóxico se tiene que cumplir con una de estas condiciones: se tienen que hacer daño en los tejidos de los seres vivos, se tienen que hacer lesiones en el sistema nervioso central, debe causar la muerte o alguna enfermedad si se ingiere, se inhala o se absorbe a través de la piel. Dentro de estos está la clasificación TE, que se llama toxicidad ambiental, y esta es una mezcla de sustancias que forman un desequilibrio ecológico al entrar en contacto pues con la naturaleza. El TH es toxicidad del agua, y es que esos elementos cuando entran en contacto con el agua o se mezclan pueden provocar una explosión, un daño a los organismos, como puede ser la muerte o diferentes enfermedades, así también como deformaciones en estos. Y la última es una toxicidad crónica. Esa toxicidad podría ser pues la que se consideraría como más pequeña, pero en realidad es porque sus efectos son a largo plazo. Esto puede ser que tal vez en el momento te sientas pues bien, no estén mal, pero te puede producir enfermedades como puede ser el cáncer o que tus hijos salgan con alguna deformación porque son mutágenos. El siguiente y penúltimo es el inflamable, y estos normalmente son gases. Podemos ver aquí a la derecha son muchos de los productos, y esto hace que pues en realidad estén en nuestras casas, aunque no podamos sacar el contenido del gas y ponerlo en una bolsa
Aparte sí que podemos tener un tratamiento pues un poco especial con estos elementos. Podemos ver que este pues es un material que por sí mismo no parece que sea muy dañable, pero si alguna vez han prendido un cerillo y le han echado Right o le han echado Old Spice o algún elemento que sea pues gas, puede notar cómo se hace como una flama muy grande, y esto es muy peligroso porque, como les comentaba al principio, la basura cuando se queda estancada mucho tiempo tiende a soltar gases, y estos gases, si son exclusivamente también de estos, pueden provocar explosiones muy grandes. Y por último tenemos el biológico infeccioso, y este, como podemos ver a la derecha, se llama biológico porque ha sido usado en organismos o microorganismos, pueden ser animales, pueden ser personas, y estos elementos contienen bacterias, virus u otros microorganismos con capacidad de infección, y pues es muy peligroso que un ser vivo se acerque a ellos, ya que puede ser contagiado, y este a su vez, si no muere, puede contagiar a otros. Y bien, ya que sabemos todo esto de que son muy peligrosos, de todo el daño que se puede hacer, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera de prevenirlo? Pues sí, en realidad sí, hay algunos centros de capacitación donde te ayudan a decir qué pasa si consumes alguna de estas sustancias, qué tienes que hacer para desecharlas de tu casa, por ejemplo, las baterías, que no son elementos que solo se tienen que tirar y ya, porque pueden contaminar mucho, mucho, mucho al ambiente. Y se tiene que contar, bueno, eso es a nivel personal, pero también a nivel ya del gobierno se debe contar con programas para reciclar, tratar y eliminar estos residuos, transformarlos en materiales útiles y controlar también cuánto es desechado al exterior. Para esto nos vamos a apoyar de esta regla, que es la regla de las 3 R's. Y esto pues nos lo han enseñado desde la primaria: es el reciclar, el reusar y el reducir. Dentro de esto yo considero que de las más importantes y de las que más podemos nosotros sacar pues en realidad una ayuda es en el reducir, porque ya que el daño está hecho, pues lo único que se puede hacer es tratar de pues ayudar un poco, pero realmente lo que ayuda es tratar de quitar este daño, minimizarlo, hacerlo un poco menos, haciendo que las empresas que se gastan millones y millones de litros tal vez siempre, pues produzcan un poco menos, que esos elementos que son muy infecciosos, por ejemplo las baterías, pues no sean algo tan común en nosotros que compramos cada semana. Quizá ahorrar y comprar un poquito más caro una batería recargable y no aportar más infección al planeta, porque es un lugar donde vivimos todos y donde pues no hay otra cosa, no hay otro planeta donde podamos vivir. Entonces tenemos que tener esa